Presenta el siguiente programa Banco República, nuestro banco país. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre cómo iniciarse en el mercado de capitales. ¿Cuáles son los errores comunes a la hora de invertir en el mercado? Algunas de las preguntas que nos responde Diego Preve, que es director de Preve Inversiones. ¿Cómo se viene desarrollando la formación académica en nuestro país ante la demanda de empleo? ¿Cuáles son los temas que deberían estar en la agenda de cualquier empresario hoy en Uruguay? La discusión sobre productividad y competitividad en nuestro país, entre otros temas, los conversamos con Isabel Chakirian, que es directora de ATMA y decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de Acá. Es un gusto, como cada semana, recibirlos a través de la pantalla de NSTV, a quienes nos ven por Nuevo Siglo Cable, y también en YouTube, donde tenemos este canal en el cual compartimos también semana a semana, todos los viernes a las 21 horas, es el estreno del programa en el que ponemos en agenda los temas que importan en la voz de los empresarios. Como lo presentábamos en el inicio del programa, ya tengo aquí en el estudio que tenemos en NH Montevideo Columbia a Diego Preve, que es director de Preve Inversiones. Bienvenido, Diego, un gusto. Muchas gracias a vos, Tatiana, por la invitación. Bien, un gusto tenerte aquí. Bueno, Diego, a propósito, un asesor muy reconocido en lo que es inversiones financieras y allí, no menor, a mí me gusta empezar por el principio. El principio tienen las cosas, ¿no? ¿Cómo surge tu interés, ¿no?, por este rubro? Bueno, te agradezco la pregunta, Tatiana, y yo empecé trabajando inicialmente en la parte de recursos humanos, trabajando para bancos suizos y para bancos americanos en la parte de recursos humanos, tanto de headhunting como de outplacement. Inicialmente lo hacía a través del estudio Damiani y después, me independicé y seguí trabajando con estos bancos de primer nivel. Y en el 2018, ya hace unos 7 años aproximadamente, yo ya había estudiado economía y decidí hacer un posgrado en inversiones en la UEM, que en ese momento estaba en Carrasco, y también aprobé algunos exámenes que Estados Unidos pide para abrir cuentas allá. Y cuando me dio la oportunidad, primero un broker dealer americano, de empezar a trabajar con mi propia cartera de clientes, con mis propias cuentas, me tiré al agua y empecé a desarrollar la actividad comercial dentro de banca privada, primero en este broker americano, luego en otro. Y sobre el 2022, hace pocos años, el BCU aprueba mi propia licencia de asesor de inversión, Preve Inversiones, y en febrero del 2023 ya comencé a migrar la cartera de clientes hacia mi estructura y también a contar con la confianza de otros asesores que canalizan y atienden a sus cuentas a través de mi estructura. Y hasta el día de hoy que vengo creciendo tanto en clientes propios como en asesores y muy contento por eso. Pero esa es un poco mi historia en la industria. Qué interesante, ¿no? Porque también te fuiste desarrollando dentro de empresas ya vinculadas, ¿no?, a lo que es inversiones. Y así, por ejemplo, el core de tu negocio, ¿cuál es? Hoy por hoy es atender a clientes uruguayos, argentinos, que son principalmente mi base de clientes. Hay algún cliente de otro país, pero el foco mío, el foco de nuestra compañía es asesorarlo en inversiones a aquellos clientes que tengan un excedente de capital y quieran hacerlo crecer, lo quieran proteger, tener custodia en los principales bancos internacionales con quienes nosotros tenemos acuerdo y ofrecerles los mejores instrumentos para que el cliente alcance sus objetivos financieros. Nosotros le damos un abanico de instrumentos, tanto en renta fija como en renta variable, con los determinados retornos y los determinados riesgos asociados para que el cliente, que por lo general son clientes conservadores o moderados, alcancen esos objetivos financieros y esa es nuestra satisfacción. Te pregunto, Diego, ¿no? Porque siempre se suele hablar de lo que es incertidumbre económica. En este contexto de incertidumbre económica, la verdad que los contextos pueden ser siempre así, es así, ¿no? ¿Cómo lo ves tú hoy para, por ejemplo, la inversión, ¿no? ¿En qué se refugia el inversor en el mercado de capitales
en estos momentos, por ejemplo? Bien, para clientes cuyo foco, así como me lo mencionás, es el refugio y la protección del capital, nosotros, o recomiendo yo a modo personal, posicionarse su portafolio en el mayor porcentaje en renta fija. Renta fija se le llaman a los bonos, que son los instrumentos por el cual tanto países, que son los bonos soberanos, como compañías, que son los bonos corporativos, toman deuda para que inversores de distintos tamaños, grandes o chicos o retail, inviertan en esos países, en esas compañías, a través de esos bonos, a través de un contrato. Es un contrato en el cual es un préstamo en donde el inversor le presta al país o le presta a la compañía determinado capital, con la promesa de que un bono que tiene una duración de 6 meses, a los 6 meses se le pague ese capital invertido más los intereses, o pueden haber bonos con horizontes temporales más largos, de 1 año, 2 años, 10 años y más largos. Cuanto más largo sea el horizonte temporal del bono, más incertidumbre hay, y cuanto más corto sea el horizonte temporal del bono, de ese préstamo, menos incertidumbre hay. Eso aplica, digamos, para, por ejemplo, lo que es el inversor uruguayo, que es conservador. Exacto, exacto. Por lo general, nuestros inversores son uruguayos, también de otras nacionalidades, están posicionados fuertemente en renta fija porque buscan justamente esa protección del capital, ese refugio que mencionabas, y de todas formas yo creo que también es saludable a los portafolios de inversión involucrar o posicionar también en renta variable, en acciones que es verdad que son las que sufren un poco la volatilidad del contexto de incertidumbre que nosotros mencionamos, pero sabemos que en el largo plazo son las que más traccionan y las que más empujan el portafolio hacia el crecimiento. Así que yo ese balanceo es lo que recomiendo. ¿Hay inversores jóvenes que digamos, están entrando en este mundo? ¿Ves interés? Sí, nosotros tenemos un buen número de clientes jóvenes. Muchos de ellos son profesionales de distintas áreas, muchos de ellos del área tecnológica, que vemos que son conscientes de ese capital, que lo tienen que hacer crecer, que hacer trabajar. Y bueno, en el caso mío, en el caso de nuestra compañía, atiendo a clientes jóvenes con esas características, pero también atiendo a clientes mayores, jóvenes, adultos y bueno, un poco más grandes también. Allí, Diego, no menor es errores, ¿no? A la hora de pensar en invertir en el mercado, tú deberás ver un montón, pero hay algunos que son puntos comunes, ¿no? Al intentar decir, bueno, voy a invertir en el mercado de capitales, siempre es bueno tener un asesor, ¿no? Total. Pero hay errores allí que tú seguramente los tenés destacadísimos, como decir, bueno, esto es común. Yo lo que daría como sugerencia a los inversores es que tengan en mente la diversificación. Si van a invertir en acciones, piensen en un paquete de acciones que empujen y a su vez equilibren, y esa diversificación va a ser la que permita que se mitiguen los riesgos que puede tener cualquier compañía, cualquier acción en la que uno invierte. Yo iría más por ese lado, más que elegir esta acción va a ser la ganadora porque leí tal tweet o leí tal información, entonces voy con toda. Por lo general la información que se publica, ya el que invierta fruto de esas recomendaciones en la vía pública ya está llegando tarde, entonces yo recomendaría esa diversificación. Y además, a nivel emocional, que es un tema muy importante que nos afecta a todos, pero lo que le recomendaría al inversor, que luego de una caída en el mercado no venda fruto de ese miedo, porque después se pierde el rebote, que eso en renta variable, eso en mercado de capitales es muy común, y pierde capital. Lo mismo a la inversa. Un poco lo que decía, cuando uno ve que hay mucha espuma o mucha tensión en una acción, ya está un poco cara, y quizás no tenga más espacio de crecimiento, un poco por lo que decía. Entonces, un poco volviendo a lo que decía al principio, la parte de diversificación es importante, es saludable, y bueno, y de nuestra parte, o de mi parte, encantado de ver acciones
jóvenes que tengan espacio para crecer, para que la podamos ver juntos. Allí, para finalizar y bien educativo, bien didáctico, Dale. tengo $40.000 para invertir. Diego, ¿qué tengo que hacer? Contame los pasos que tengo que seguir contigo. Y bueno, yo encantado. Hay una regla en inversiones que dice para poner en acciones 100 menos la edad que uno tiene. Quiere decir que si uno tiene 20 años, poner 80% en acciones. Si uno tiene 80 años, poner 20% en acciones. O si tiene 50 años, poner 50% en acciones. Qué curioso, ¿dónde viene esa regla? En general. Son reglas que yo he ido aprendiendo a la hora de armar portafolios, ya te digo, fruto de estos exámenes americanos que he tenido que aprobar. Y bueno, yo diría, ya te digo, un componente en renta variable, un componente en renta fija, que es lo que le da estabilidad. Podría añadir algunos alternativos como commodities, que puede ser interesante, pero pondría en renta variable un buen porcentaje del portafolio de inversión para que crezca, tener algo de renta fija para que vos a su vez puedas recibir cupones y semestrales, y a su vez estos índices de acciones o estas compañías muchas veces pagan dividendos que acompañarían esos cupones de renta fija. Yo iría por ese lado. Bueno, vamos por ese lado entonces. Después te llamo, Diego. Encantado, encantado. Bueno, Diego Preve, director de Preve Inversiones, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Me encantó la visión, ¿no? de tener un panorama claro de por dónde van, ¿no? Digo, más allá de la coyuntura, como siempre se menciona. Creo que el mensaje final es que es importante contactar a asesor. Total. Y que pueda también vislumbrar otras alternativas, la diversificación que siempre es buena. Exacto. Tanto en inversiones como en lo laboral, ¿no? Así que gracias por estos minutos aquí, te esperamos en otra oportunidad. Por favor, con mucho gusto, Tatiana, y gracias a vos, el agradecido soy yo. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Como lo anunciábamos al comienzo del programa, ya tenemos aquí en este living de Empresarios de Acá en NH Montevideo Columbia a Isabel Chakirian, que es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, es directora de ATMA y es directora independiente de HSBC. Bienvenida, Isabel. ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Cuánto pasó de nuestro primer diálogo? ¿Sabes qué? Estaba pensando eso en el momento que vine acá, creo que hace como 7 u 8 años, sí, que me entrevistaste la primera vez allá en el Hotel Cottage. Y estamos mejor. Esto es como el vino. Sin duda. Tú seguro. No, vos también, no te me hagas ahí, preciosa como siempre. Isabel, bueno, un gusto recibirte, tenerte acá. Gracias por hacerte el tiempo para venir. Tenés muchas actividades. ¿Cómo te organizás? Es difícil organizar el tiempo porque es no menor hablar de esto, ¿no? Sí, bueno, y además madre de 3 hijos, adolescentes ya, pero bueno, con 3 hijos, marido, casa. La verdad es que sí, bueno, es una agenda intensa,
Pero bueno, cuando uno se dedica a lo que le apasiona, la verdad que es un placer y no es tanto un desafío. Sí, pues esto es un tema también, el tema de aprender a organizarse, ¿no? A no abarcar más de lo que uno puede durante el día, ¿no? Porque uno tiende a pensar que el día a veces tiene más de 24 horas. Bueno, sí, suele ser un efecto, cuando algo anda mal, es como un efecto dominó que si toda la agenda se me destartala. Pero bueno, la verdad es que sarna con gusto no pica. Exactamente. Bueno, Isabel, son muchos los temas que quiero conversar contigo, así que tengo el desafío de poder hacerlo. Allí no menores, bueno, hoy tu actividad profesional como empresaria, como académica, seguramente llevas mucho de la gestión privada a la gestión de una institución educativa. ¿Es así? Sí. Sí. Allí no menor es hablar de lo que es tu cercanía con lo que es la formación académica, ¿no? Y si eso entiendes que está respondiendo a la demanda del empleo de Uruguay, ¿no? A la calidad académica que tanto requieren los empresarios. Y cómo ves un poco, ¿no? esas dos aristas, ¿no? El empleo y la formación. Bueno, tú sabes que es sumamente interesante el punto que traes, porque una de las grandes tendencias que están habiendo en los últimos años es lo que llamamos como el aprendizaje basado en competencias, que es más allá de lo que era en nuestra época, que era que en un salón de clase el profesor que sabía le enseñaba al estudiante que no sabía, le transmitía conocimientos. Hoy en día estamos en un momento donde el conocimiento está a un clic de distancia, ¿no? Aprenderse las lecciones de memoria, viste, cuando leías libros y te aprendías el conocimiento, era el centro del aprendizaje que uno después tenía que volcar en una prueba. Eso ya está bastante obsoleto, porque, como te decía, hoy en día un profesional lo busca en una computadora, ni que hablar ahora hoy en día con la inteligencia artificial, está todo a un clic de distancia. Entonces el gran desafío pasa porque lo que uno tiene que tratar de desarrollar en un salón de clase es lo que llamamos competencias, es la capacidad de ese conocimiento aplicarlo a situaciones concretas. En la mayoría de al menos en el mundo de empresa, no estamos hablando de ciencias exactas, entonces cada situación, cada momento, cada particularidad requiere una solución para ese momento específico, ese problema en particular. Entonces, gran parte del desafío es el arte de decir, para este problema, esta empresa, este contexto, ¿cuál es la regla que yo tengo que aplicar? ¿Cuál es el principio, el conocimiento que yo tengo que aplicar? Es como casi que de alquimista lo que cada profesional tiene que hacer, y ese es el arte que tenemos que desarrollar en el aprendizaje. Saber qué, cómo y cuándo, según las circunstancias, según el momento, que eso no es solo aprenderse cosas, adquirir conocimiento, es saber aplicarlo a situaciones concretas. Esto lo que ha hecho es que todo el aprendizaje y el desarrollo profesional se acerque muchísimo más a lo que es la vida real, porque nos ha obligado a esa transformación. También esto de poder aprender a trabajar en equipo, colaborativamente, ¿no? Esto que teníamos, que antes los contadores estudiábamos con contadores, los ingenieros con ingenieros, los abogados con abogados, pero claro, después cuando hay que sentarse a trabajar en equipo con distintas profesiones con la actividad profesional al servicio de un problema, a veces era como que difícil hacerlo posible. Hoy en día la formación, o al menos como la entendemos en la UCU, es muy transversal. Tenemos que lograr que las distintas disciplinas trabajen colaborativamente al servicio de los problemas que tiene la sociedad, las empresas o los entornos donde estamos, y todos esos acercamientos o desafíos que se han planteado por las transformaciones que hemos tenido recientemente con la tecnología, con un mundo cada vez más cambiante, con grandes transformaciones en poco tiempo, han hecho que la formación profesional esté cada vez más cerca al terreno, ¿no? Más aplicada al mundo de empresa, a problemas reales, aplicación del conocimiento a situaciones concretas. En eso yo creo que todas las universidades acá en Uruguay nos estamos acercando, cada una con su carisma y su manera de hacerlo en particular, pero incluso a nivel de liceo, yo lo veo con mis hijos en el liceo,
Cada vez más la formación está tratando de verse desde una manera transversal, desde una manera de aplicarlo a situaciones concretas y no tanto a esas lecciones abstractas de memoria que a la media hora de hacer la prueba ya no nos acordábamos de nada. Qué interesante esto que nos comentas, porque muchas de las preocupaciones que yo me acuerdo que hace muchos años era como una preocupación latente en todos, era la educación, ¿no?, de los empresarios. Hoy es un tema que preocupa, pero más que nada para también brindar empleos de mejor calidad, quizás, ¿no?, en ese sentido. No sé cómo lo ves tú, si esa preocupación sigue o el foco está en otro lado. ¿Qué ha pasado en los últimos, por ejemplo, en los últimos 10 años? Mira, en lo que es a nivel de formación profesional, sí, sin duda que hay desafíos. Yo creo que el gran desafío hoy en día para los profesionales es, más allá de aprender, profesional del mundo de empresa te estoy hablando siempre, ¿no? Es más allá de aprender a hacer análisis financieros espectaculares, estratégicos, increíbles, pasa por también tener toda esta mirada con todas las dimensiones que hay que tener en cuenta de lo que es la perspectiva ética, humanística, la mirada también de sostenibilidad que hay que tener. Es como cómo formar profesionales que van a estar tensionados desde un montón de perspectivas que tienen que tener en cuenta al mismo tiempo, en un mundo que también está cada vez más cambiante y más desafiante. Entonces yo creo que el principal desafío pasa por cómo saber gestionar todos estos cambios y estas variables al mismo tiempo y poder tomar decisiones imperfectas, porque al final no se van a poder contemplar todas las variables. Pero creo que el principal desafío de la educación, o sea, sí a nivel de escuelas de negocios, de facultades de ciencias empresariales tenemos grandes desafíos, pero creo que como país y a nivel de empresa, creo que la principal preocupación pasa por lo que está pasando antes, que es la formación a nivel de estudios secundarios, ¿no? La formación básica en Uruguay, que estamos en niveles realmente preocupantes. O sea, preocuparse de lo que está pasando en la universidad o a nivel de maestría es casi que el reboque fino del problema, ¿no? En las empresas lo que nos está preocupando cada vez más, y creo que es lo que le preocupa a todo el país, es una realidad que está sobre la mesa, es que estamos en niveles de egreso de secundaria realmente preocupantes en nuestro país. Entonces, sí, podés tener gerentes súper formados, súper capacitados, pero si el resto de la estructura no acompaña esa capacidad de cambio y transformación, la verdad que tenemos un problema serio. Y bueno, los últimos números de egreso de secundaria es que los uruguayos de entre 21 y 23 años, solo el 43-44% tienen secundaria completa, ¿no? Entonces, estamos en niveles preocupantes de formación básica en Uruguay, que si estamos hablando de que queremos un Uruguay innovador, un país que sea hub de innovación y que queremos que sea punta de lanza en todos estos temas, precisamos una educación básica mucho más potente que para el nivel de desarrollo que tiene Uruguay podría estar en el 90% de egreso de secundaria a esa edad tranquilamente, ¿no? Y así entiendes que se está, digamos, atacando la raíz del problema y el problema, o falta camino por recorrer. Bueno, como dicen siempre, no hay soluciones simples para problemas complejos. Sí, sin duda hay muchas iniciativas que están atacando esto. Viene mucho el tema de primera infancia, de cómo se está trabajando a nivel de primera infancia. La reforma educativa es un intento por contrarrestar esta situación. Hay que ver, bueno, los resultados siempre se ven a largo plazo, pero bueno, tenemos como país un enorme desafío con los números de egreso de secundaria que son preocupantes y son alarmantes, porque además esto es como una bola de nieve, ¿no? Es un círculo vicioso que al tener menor formación, también sabemos que los que no terminan la formación básica, el ciclo básico, tienen una tasa de desempleo 6 veces mayor a aquellos que tienen nivel terciario de formación. Entonces eso ya los condena también a una situación de pobreza, a una probabilidad de quedar en la pobreza mucho mayor, y así sucesivamente, ¿no? Eso genera un montón de efectos secundarios enormes, que como país realmente somos 3,5 millones de personas, 3,5 millones sobrados,
tendríamos que poder atacarlo mucho mejor. Y sí, ahí se están tomando iniciativas, yo creo que todos los gobiernos han intentado trabajar en esto, pero la realidad es que no estamos pudiendo combatir el problema totalmente. Isabel, ¿y allí qué tanta es la coordinación en lo que es la formación, por ejemplo, ya a nivel liceal, que se empieza a preparar un poco el terreno para futuros profesionales o lo que se espera que sean futuros profesionales, y también a nivel académico terciario con los empresarios, ¿no? Con lo que realmente necesita el mercado, que en realidad es un reflejo también del mundo, ¿no? Porque hoy, con lo que es la interconexión, lo que se precisa también aquí se precisa en otras partes del mundo, quizás, no sé, lo pregunto. Sí, es súper interesante lo que me estás haciendo pensar que yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, nosotros íbamos a buscar las empresas que queríamos que nos contrataran, y ahora cada vez más ves en las universidades, tanto públicas como privadas, lo que se conocen como las ferias laborales, ¿no? Que es que en un par de días al año las empresas van, que esto lo veíamos en las películas en Estados Unidos, bueno, está pasando acá en Uruguay, las empresas van a las universidades a venderse como marca empleadora o a posicionarse como marca empleadora, se acercan a las universidades para estar cerca de la formación, porque básicamente lo que quieren es captar talento, ¿no? Yo creo que todas las empresas que están en este tipo de iniciativas es porque entendieron que digamos, el secreto del éxito pasa por tener talento, no pasa por, si bien precisamos muchas, que sobre todo las que estamos en la industria, precisamos comprar tecnología, precisamos tener buen soporte de infraestructura, pero la realidad es que el secreto de las empresas pasa por el talento, pasa por el factor humano. Entonces, yo creo que muchas empresas han entendido eso y están convencidos de eso, y una manera de captar ese talento de manera temprana, de manera muy eficaz, es acercarse a las universidades o a otras iniciativas, como es DECEM, por ejemplo, que también trabaja hasta en una etapa anterior con chicos muy jóvenes fomentando la iniciativa emprendedora, para estar cerca de ese talento que puede ser el día de mañana trabajar en la empresa y poder aportar valor desde ahí. Qué interesante, Isabel. Yo te invito a que vayamos a un próximo bloque de empresarios de acá para seguir hablando de temas que hacen, y ya te voy a vincular, te voy a llevar al terreno industrial. Ya te digo, tenés varios desafíos profesionales, uno de ellos es el académico, ¿no? Y también como decana, que allí llevas mucho de tu gestión, digamos, de tu expertise en empresa a la gestión de un instituto académico. Sí, sin duda. Llevo de un lado para el otro, ¿no? Porque al final la universidad es una organización que tiene que ser gestionada como el back office, digamos, está la parte de docencia, pero después está la parte de operaciones, de gestión, que es como cualquier otra organización que tiene que ser gestionada. Y aprendo de ahí, lo llevo a la empresa, y la empresa lo llevo para ahí, así que sí, sin duda. Espectacular. Bueno, vamos a una pausa, Isabel, y enseguida regresamos. Muchas gracias. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hidro. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Carly Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas.
Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Ahora tu celular es un POS. Cobra más fácil con la app Brow a Mano Comercios. Sin costos fijos, rápido y eficiente. Cobra en tu tienda, en tu peluquería, consultorio, feria o donde sea y cuando quieras. Regístrate en eBrow y descarga la app Brow a Mano Comercios. Porque si está a mano, es más fácil. Banco República, nuestro banco país. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. ¿Querés invertir en el exterior pero no sabés por dónde empezar? En Preve Inversiones te acompañamos en cada paso, con asesoría personalizada y un proceso ágil para abrir tu cuenta en Estados Unidos o Europa. Estamos regulados por el Banco Central del Uruguay, la SEC de Estados Unidos y trabajamos con BNY Pershing, uno de los custodios más sólidos del mundo. Tus ahorros protegidos, tu futuro planificado. Preve Inversiones, tu patrimonio, nuestra prioridad. Continuamos en Empresarios de Acá. El diálogo es con Isabel Chaquirián, que es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, es directora de ATMA y es directora independiente de HSBC. Es una empresaria vinculada a la industria hace ¿cuántos años ya al frente? Bueno, en ATMA estoy desde el 2003. Desde 2003. Sí. ¿Ya primer ingreso o como directora? No, ahí entré en operaciones totalmente. Así, sí, de estar vinculada propiamente a la industria, sí, desde el 2003. Empecé a trabajar antes, pero en otros lados. Bueno, vaya si hay una trayectoria así. Recientemente tú hiciste una columna muy interesante que quiero traer a la discusión aquí, charla, en el diario El País la semana pasada, que los invito a que la lean, que se llama Revirtiendo el Relato, ¿no? Y de alguna forma allí mencionabas varios puntos, quiero hacer primero énfasis en uno en particular, del que poco se habla y es el rol social de la industria. Allí, ¿qué nos puedes dar desde tu visión? ¿Cuál es el rol social de la industria? Bueno, básicamente lo que planteo ahí en la columna es que miramos en general los números de los sectores de actividad desde un punto de vista muy macro, o sea, decimos, bueno, qué porcentaje del PBI ocupa, cuántos puestos de trabajo ocupan, etcétera. Y lo que yo veo es que a veces falta como un análisis un poco más cualitativo, que como fue el que planteo en la columna, que es que en la industria, más allá de la cantidad de empleo que genera y la cantidad de volumen de participación que tiene en el PBI, tanto ya sea empresarial o con exportaciones, mercado interno, etcétera, el tema me parece más interesante de todo ese análisis es que la industria, según el monitor de la Cámara de Industrias, ocupa en un 73% obreros, ¿no? Y creo que lo mencionábamos en el bloque anterior, sabiendo por otro lado que la tasa de desempleo de los que no completan el nivel terciario, nivel secundario, de los que no completan el nivel secundario, esa tasa de desempleo es 6 veces mayor que aquellos que sí tienen formación terciaria, decís, bueno, la verdad es que qué rol importante que cumple la industria, que es la que le da empleo a mucha gente que no tiene ya sea ciclo básico o liceo terminado, ¿no? Entonces, decir, más allá de los números que genera, justamente le da oportunidades a muchísimas personas que en otros sectores de actividad que tienen números de ocupación súper interesantes, participación fuerte en el PBI, etcétera, pero que no le dan oportunidades de trabajo a quizás los sectores menos favorecidos y de nivel socioeconómico más bajo. Porque además, también creo que hacía referencia a la columna, ya sabemos que todo lo que sea darle trabajo a algunos sectores de actividad que permite una formación, hay como una formación básica que siempre se adquiere por trabajar en las empresas, pero además las empresas muchas veces invierten en capacitación de esta gente y en la medida que uno adquiere más capacidades, más habilidades, también es más permeable para adquirir otras capacidades. Entonces se termina generando como
un círculo virtuoso de formación y desarrollo y crecimiento de las personas por el hecho de insertarse a trabajar en una empresa y empezar a desarrollar capacidades, conocimiento y formación básica desde operario de fábrica hasta distintos niveles. Pero sobre todo creo que el punto principal es cómo la industria le da oportunidades de trabajo a sectores de actividad que muchas veces no tienen otras opciones de dónde trabajar. Entonces, más allá de los números macro, creo que lo relevante es que es no solo la cantidad de empleo que genera, sino a quién le da empleo. Qué interesante, Isabel. Y allí no menor es que hay a nivel empresarial y bueno, la industria, por supuesto, es el sector industrial es uno de los líderes que está poniendo en la agenda la discusión por productividad, ¿no? Constantemente. ¿Allí cómo observas esta discusión? Bueno, sin duda, y esto es algo que ha dicho el actual ministro de Economía, lo mencionaba mucho en su época como analista económico y creo que es la tesis fundamental de su libro El despegue, ¿no? A la que adhiero totalmente lo que él plantea. Uruguay es un país que tiene serios problemas de competitividad, ¿no? La productividad es parte de esa discusión de competitividad. Uruguay, lo que ya escuchamos todos, es un país caro, es un país que en términos relativos con nuestros vecinos siempre estamos más caros, bueno, ahora un poco menos que Argentina, digamos, pero siempre estamos en esa discusión eterna de que somos un país caro. Entonces esto se compensa con decir, bueno, si no logro ser más barato, tengo que aportar más valor para que justifique esa realidad. Entonces, siempre estamos en esa rosca entre competitividad y productividad y de la que tenemos que lograr salir a través de mayor valor, ¿no? Entonces, a veces cuando volvemos a los planteos tradicionales de poner más barreras, poner aranceles, yo creo que eso es como ponerle una curita a una hemorragia. El tema no pasa por blindar lo que pueda venir de afuera, o cerrarnos a posibles tratados de libre comercio o acuerdos internacionales. El tema pasa por lograr ser nosotros, la relación calidad-precio de lo que ofrecemos sea realmente buena. Y yo creo que todo vuelve, ¿viste? Es como que volvemos al bloque anterior. Yo creo que eso pasa por el valor agregado que podemos aportar y la fórmula del éxito ahí es el capital humano, ¿no? Podemos traer, creo que hay muchos incentivos para invertir en tecnología, en innovación. Pueden haber más, podemos discutir si es más, menos, si es suficiente o no, pero para mí el valor fundamental ahí para mejorar la competitividad de Uruguay pasa no tanto por supuesto tendríamos que ser más baratos, pero pasa por ser mejores, ¿no? Por dar mayor valor agregado y poder aportar mayor valor en los productos que hacemos, en lo que nos dedicamos. Allí hablabas de los talentos, del capital humano y demás. ¿Cómo observas lo que hace a la cultura del trabajo, ¿no? Que muchas veces está en la agenda? Quizás no se habla en estos últimos años tanto de eso en voz alta, digamos, o en agenda mediática, pero sí por lo bajo, ¿no? O en encuentros con empresarios, allí viene de la mano lo que es la cultura del trabajo con lo que es la educación quizás no formal, o sí, no sé, porque muchas veces se adquiere en la formalidad académica. ¿Cómo lo relacionas esto con, por ejemplo, la productividad o el compromiso con el trabajo? Bueno, yo creo que ahí se juntan como varias cosas al mismo tiempo. Por un lado tenemos una generación de jóvenes que se está también trasladando a gente más grande, de que el trabajo ya no es el centro de sus vidas como era para nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Le dan un espacio al ocio y a la recreación y al bienestar que quizás antes no se les daba, entonces eso a veces lo asociamos con menor compromiso, pero es una búsqueda de un equilibrio más sano en la vida, ¿no? Y eso no está para nada mal, ¿no? Entonces eso por un lado, y por otro lado sí a veces falta un poco más de compromiso y pero todos es mucha gente, como dice una amiga mía, ¿no? Hay casos, hay circunstancias,
hay, a veces cuando decimos los jóvenes de hoy en día, bueno, hay casos y casos, ¿no? Sí es una realidad y creo que está muy presente en los jóvenes, pero también muy presente, también los grandes nos estamos adaptando a eso, de que ya el ocio, el bienestar, el equilibrio, el buscar trabajar en un lugar que tiene un propósito más allá que hacer dinero, está tomando un lugar relevante en las decisiones de las personas. Y después sí, hay gente que tiene compromiso en el trabajo y hay gente que no tanto, ¿no? Cuesta más. Y sí es verdad que en términos generales, lo cual se ve reflejado en los números generales, sí cada vez más cuesta conseguir gente con un nivel de formación media, ¿no? Esto que hablábamos de que cada vez menos gente termina la secundaria. Entonces, claro, hay cosas básicas del trabajo o para determinados roles fundamentales que se hace difícil a veces. Entonces, pero ahí de vuelta creo que la culpa no la tienen los jóvenes, la culpa la tenemos los adultos que no logramos que esos jóvenes permanezcan en el liceo, permanezcan en el sistema educativo y logremos que esto no suceda. Allí en tu empresa, por ejemplo, en ATMA se mide productividad, ¿tiene algún impacto? Digo, porque eso no está, digamos, generalizado en la industria. Quizás en algunas áreas de la industria es más fácil medirla que en otros. Digo, ¿cómo te impacta a ti como empresaria? Nosotros tenemos distintos indicadores de cumplimiento de productividad, en el sentido de que tenemos, justo particularmente en nuestra industria, el ritmo lo marca mucho la máquina, ¿no? Ajá. Porque tiene ciclos que son automáticos y bueno, a veces sí, el operario tiene que acompañar el ritmo de la máquina y la tarea se va analizando permanentemente para que esa persona que está al pie de la máquina pueda cumplir con la tarea que está haciendo. Pero es un caso particular porque el ciclo lo marca más la máquina que el operario, no es una tarea manual, pero sí estamos mirando la productividad como, no tanto en el análisis del desempeño individual, pero sí el desempeño de la empresa, de si estamos logrando cumplir con los objetivos de productividad que queremos para la empresa, ¿no? No es parte de la evaluación individual de cada uno. Clarísimo. Allí preguntarte, ¿no? Se habla mucho de innovación en la industria. ¿Tenemos una industria innovadora? La generalidad no es buena porque hay distintos sectores y distintos tipos de industria en Uruguay, pero en general no sé si capaz que depende de una mentalidad innovadora, el desempeño de una industria innovadora. ¿Cómo ves tú este concepto? Yo te diré que después de que apareció el Mercosur, después de la crisis del 2002, y después de la apertura comercial que tenía Uruguay, las industrias que están al día de hoy en Uruguay es porque si sobrevivieron es porque tienen una cuota de innovación, ¿no? Todas las que estamos y operamos al día de hoy y las que tenemos un estado saludable de actividad, todas nos hemos logrado reinventar al menos más de una vez, seguro, para poder adaptarnos a todos estos cambios. En el caso de ATMA, 77 años, si hay algo que hemos adquirido es la capacidad de reinventarnos una y otra vez para adaptarnos a todos estos cambios. No es lo mismo la industria de protección de importaciones de hace 70 años que lo que es el día de hoy, pero recientemente, desde como te digo, la crisis del 82, la del 2002, apareció el Mercosur, han habido muchos cambios y van a haber cambios que van a seguir apareciendo. Entonces yo te diré que si hay o no innovación, te diré que casi que es un mandato, ¿no? Tenemos que ser innovadores, no es una opción. Creo que a nivel de todas las industrias, todos los sectores de actividad, a todos nos va a aparecer un Uber en algún momento que nos va a romper las estructuras y es parte de lo que nos toca, ¿no? ¡Ay, qué horror, me tocó esto! El empresario de hoy en día tiene que saber que es parte de las reglas del juego, es que la pisada va a cambiar en cualquier momento y es parte del ejercicio y la gimnasia que tenemos que aprender a manejar. Qué interesante, Isabel. Yo te invito a que vayamos a un siguiente bloque de empresarios de acá, te quedás, ¿sí, no? Sí, para seguir el diálogo. Isabel Chakirian, que es directora de ATMA, es directora independiente de HSBC y es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Además de decana, ¿seguís dando clases? Sí. Bien. ¿En qué materias?
Doy toma de decisiones y gobierno corporativo. Qué interesante, qué interesante. Bueno, Isabel Chakirian, a un próximo bloque te invito. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar. Continuamos en Empresarios de Acá y estamos en un diálogo muy ameno con Isabel Chakirian, que es directora de ATMA, es directora independiente de HSBC y es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Y veníamos hablando no menor de varios temas que hacen, ¿no? a las empresas hoy, a la industria local, a también la puesta a punto de todos esos aspectos que conversamos que nos hacen también ver como un país que mira, busca ser desarrollado mejor, ¿no? Siempre. Allí no menor hablabas de lo que es la capacitación y demás, y que muchas empresas apuestan, ¿no? a todo esto, pero no está tan generalizado, o sí, ¿cómo viene allí el incentivo del empresario de decir, bueno, formar ¿no? a mi gente para que también encuentren aquí un lugar para desarrollarse profesionalmente? Yo creo que las empresas que son conscientes de que quieren retener a su talento y que quieren formarlo, están invirtiendo en capacitación de su gente, desde esa capacitación de un jefe que mentorea o coachea a sus subordinados, desde esa como capacitación informal que se da, ya no es un jefe que te da órdenes, sino alguien que te ayuda a crecer y a desarrollarte, hasta capacitaciones internas o que invitan a su gente a hacer programas de formación afuera, ya sea una maestría, un posgrado, un curso, lo que fuera, y que financian parte o todo de ese programa en una institución formal. Una de las cosas que a mí me llama la atención, que no sé, que siempre que tengo la oportunidad se lo digo a algún político que me cruzo por enfrente, es que desde el año, creo que fue 2007, cuando fue la reforma tributaria, recortaron significativamente lo que es el apoyo, digamos, el beneficio fiscal que tenía la inversión en capacitación del personal de las empresas. O sea, antes parte de lo que las empresas invertían en capacitación en sus empleados lo podían, se descontaba 1,5 veces de impuesto a la renta, o sea, había estímulos fiscales para que las empresas pudieran invertir en su gente en capacitación. Esto en 2007 se restringió a sectores priorizados, también se restringieron un poco las condiciones, y los sectores priorizados, por ejemplo, la industria no quedó incluida, que es donde decimos, bueno, claro, yo lo veo desde mi lugar, por supuesto, sectores como la industria son sectores donde justamente si la empresa no le da a su personal apoyos para capacitarse, es gente que no tiene resto en su sueldo todos los días para invertir en capacitación desde su lado. Entonces es donde tendríamos que invertir cada vez más o estimular cada vez más a que las empresas inviertan en la capacitación de su gente. Esa cosa que no tengo una explicación hasta ahora, nadie me la ha sabido dar, pero eso yo creo que es un tema que debería estar mucho más en la agenda, de cómo hacemos para que generar distintos apoyos para que las empresas realmente tengan un incentivo para poder capacitar, ya sea internamente como a través de centros de formación formales, que ya sea universidades, centros de técnicos, para que sus empleados se puedan formar y se puedan desarrollar y crecer. Me llama la atención que esto no sea tratado en agenda, digamos, como de política de gobierno, ¿no? Política de Estado, en realidad. Sí, porque ¿no? además nadie mejor que una empresa para decirle a la gente que trabaja con ellos, mirá,
quiero apoyarte o me encantaría que hagas este curso porque es lo que a su vez le sirve a la empresa que lo hagas, ¿no? Es como, no es un curso que la persona hace para eventualmente salir a buscar trabajo en algún lado. Tiene una relación directa con la empleabilidad o la potencialidad de crecer que tiene esa persona en su trabajo. Y cuando estamos hablando de un mundo de empresa que es cada vez más cambiante, que todos estamos enfrentando cambios y transformaciones permanentemente, ya tener el título de grado y quedarte ahí, o tener un curso técnico o lo que fuera y quedarte ahí ya no es una opción, ¿no? De hecho, a las universidades estamos hablando de esto que es la universidad para toda la vida, ¿no? Es necesario seguir capacitándote y formándote toda la vida. Desde el lado de empresa, esto requiere que las personas nos estemos transformando permanentemente para adaptarnos a los cambios de las empresas, del entorno y del contexto en el que estamos. Entonces yo creo que un tema que sería muy interesante y que podría ayudar mucho es que esto no sea digamos, un desafío para las empresas, sino que haya realmente un estímulo que a la empresa le valga mucho más la pena formar a la gente que tiene, a decir, bueno, contrato a alguien más joven y que ya viene con otro título y por ahí lo recambio por esta persona que no está tan formada, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de como te decía, pensando en los niveles de personas que no pueden capacitarse por su cuenta, que no tienen resto en su presupuesto para poder hacerlo de forma autónoma. Qué interesante. Bueno, vamos a seguir con este tema, digamos, también de alguna forma poniéndolo en agenda, ¿no? Porque me llama la atención y en realidad entiendo que es una buena medida para también cerrar el círculo, como tú decías, y además que sea una política que colabore, ¿no?, a justamente todas estas deficiencias que tenemos en lo que es formación, ¿no? Sí. Así que voy a estar atenta y vamos a estar atentos desde aquí, desde la producción del programa, y preguntarte también para finalizar, ¿qué temas entiendes hoy que el empresario debe tener en su agenda? ¿No? Como empresario, como resultor, como hacedor, tú que tenés una vasta formación académica, estuvimos viendo en los Zócalos allí, no sé si me dieron los Zócalos, no sé si me dieron los tiempos, pero tenés una formación excepcional, de ejemplo, que también liderás una institución educativa, vaya si podrás ver los dos lados del mostrador también desde allí, ¿no? Entonces, hay temas que quizás hoy los empresarios no están prestando tanta atención y que a tu entender deberían de, por lo menos, poner como ítem en su agenda de temas a pensar, a tratar de desarrollar y de pensar ideas y quizás que se pongan en marcha. Yo creo, mira, cosas que parecen como bastante opuestas, pero que tienen mucho que ver, opuestas o en polos opuestos. Por un lado, sin duda, es toda la transformación tecnológica que estamos viviendo, que hoy lo vemos en la inteligencia artificial, pero que ya venía de antes, y que la inteligencia artificial ha hecho que la curva exponencial de la transformación disruptiva que estamos viviendo, creo que es un tema que no puede dejar de estar presente en la cabeza de todos nosotros, cómo esto va a cambiar la forma como trabajamos, la forma como nos relacionamos, la forma como nos puede hacer más productivos y nos puede hacer más competitivos, pues si no estamos preocupados de cómo esto lo aplicamos a nuestras empresas, nuestra competencia sí va a estar preocupada por esto. Entonces tenemos que estar muy pendientes de cómo aplicar esa tecnología y aplicarla de la mejor manera. Y por otro lado, algo que parece como bastante básico, pero es toda la parte ética y toda la parte humana, ¿no? De cómo esta tecnología y estos cambios tecnológicos y toda esta transformación tiene que estar atravesada porque al final las personas estén en el centro, que seamos una sociedad que esto sea para construir un mundo mejor y una sociedad mejor, ¿no? Y no dejarnos llevar por la ola de el mundo está yendo para allá, no nos queda otra que ir para allá, y en algún momento hacer un cuestionamiento y discernimiento de hacia dónde que estamos yendo, para qué es esto y si yo me quiero subir a esta ola o no, ¿no? Entonces, viene un tsunami que nos está arrasando, pero en algún momento poder parar y preguntarnos por qué, para qué, y si yo lo quiero aplicar en esto y de esta manera, ¿no? Poder cuestionarnos de esa manera. Entonces creo que, como digo, parecen algo como muy elemental, que es la parte, o muy fundamental, que es la parte
ética y humanística, y después por otro lado la parte más disruptiva y tecnológica que estamos viviendo. Yo creo que son dos temas que tienen que estar conviviendo permanentemente en nuestra cabeza. Qué interesante la charla contigo, Isabel Chakirian, que es directora de ATMA, es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, es directora independiente de HSBC, es columnista en el diario El País, es integrante de diversos consejos asesores de organizaciones sin fines de lucro. Una experiencia y una vasta trayectoria que te invito a que vengas en otra oportunidad, por supuesto. Siempre hay lugar para balotaje contigo, así que esta también es tu casa, así que bienvenida y gracias por hacerte el tiempo de venir aquí. Por favor, gracias a ti por la invitación. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Llegamos a la contratapa de la edición de Empresarios de acá de hoy. Uno de los temas que pusimos sobre la mesa es la inversión en el mercado de capitales y lo importante que es tener un buen asesor para poder diferenciar entre diferentes instrumentos y saber qué es lo que puede potenciar esa inversión que estoy realizando. Por otra parte, hablamos sobre varios temas vinculados a la industria y las empresas de hoy en nuestro país, en la actualidad, y cómo uno de los temas que deberían estar un poco más en la agenda, en la visión de una empresaria como Isabel Chakirian, directora de ATMA, deberían estar más presentes, que es, por ejemplo, la posibilidad que las empresas tengan determinados incentivos para ofrecer capacitaciones a su personal. En el sector industrial esto no está vigente y de alguna forma permitiría a que la industria pueda cumplir mejor ese rol social que tiene en nuestro país y en el mundo donde se desarrollan las industrias. De todos estos temas y otros, por supuesto, hablamos en la jornada de hoy. Los invito a repasar esta entrevista en nuestro canal en YouTube y como siempre los espero todos los viernes a las 21 horas para poner en agenda los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Presentó este programa Banco República, nuestro banco país.